Cuando parecía que el temporal había amainado, estalló la tormenta más feroz y nadie estaba preparado para la onda expansiva. El universo del corazón volvió a incendiarse con una polémica que ha dejado a más de uno temblando los pasillos de televisión y a miles de espectadores con la boca abierta frente a la pantalla. Todo comenzó con lo que muchos han calificado como ataques repugnantes dirigidos hacia Rocío Flores, y lo que parecía una discusión más dentro del habitual rifirrafe mediático terminó convirtiéndose en una movida gorda que ha enfrentado sin miramientos a Kiko Hernández y Diego Arrabal en un choque frontal que amenaza con no tener vuelta atrás. La chispa prendió en cuestión de minutos. Bastó un comentario lanzado con aparente ligereza, una frase cargada de intención y un tono que muchos consideraron excesivo para que las redes sociales comenzaran a arder. Rocío, acostumbrada desde muy joven a vivir bajo el escrutinio público, volvió a situarse en el centro de la diana. Pero esta vez el ambiente era distinto. No se trataba solo de críticas o rumores, sino de insinuaciones que una parte del público interpretó como ataques personales de muy mal gusto. Las palabras, en televisión, pesan más que nunca cuando se repiten, se cortan, se viralizan y se sacan de contexto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En cuestión de horas, los fragmentos del programa circulaban por todas las plataformas digitales. Los seguidores de Rocío denunciaban lo que consideraban una campaña de desprestigio injustificada, mientras que otros defendían la libertad de opinar y cuestionar la exposición pública de ciertos personajes. La línea entre la crítica y el ataque se volvió difusa, y ahí fue donde la polémica alcanzó un punto crítico. Porque cuando el debate deja de ser profesional y se percibe como algo personal, la indignación se multiplica. Kiko, conocido por su estilo directo, sin filtros y a menudo provocador, no dio un paso atrás. Lejos de matizar sus palabras, redobló su postura argumentando que su labor como colaborador consiste precisamente en analizar y opinar, aunque eso incomode. Su discurso fue interpretado por algunos como una defensa legítima del papel del tertuliano, por otros, como una muestra de insensibilidad. El plató se convirtió en un campo de batalla dialéctico donde cada frase parecía medir fuerzas con la siguiente. Fue entonces cuando Diego entró en escena con una intervención que cambió por completo el rumbo del enfrentamiento. Desde su experiencia como paparazzi y analista del mundo del corazón, decidió pronunciarse públicamente y cuestionar no solo el contenido de los comentarios, sino la intención que había detrás. Sus palabras no fueron suaves. Habló de límites, de ética y de responsabilidad mediática. Y al hacerlo, señaló directamente a Kiko, desatando una respuesta inmediata. La tensión entre ambos no era nueva, pero esta vez se percibía algo diferente. Una crispación real, un cansancio acumulado y la sensación de que la línea roja se había cruzado. Diego acusó a su compañero de fomentar un linchamiento innecesario contra Rocío, mientras que Kiko replicó insinuando que su colega buscaba protagonismo a costa de una polémica ajena. El intercambio de reproches fue subiendo de tono hasta convertirse en un espectáculo en sí mismo. Mientras tanto, Rocío permanecía en silencio, o al menos eso parecía. Su estrategia, según algunos, fue la de observar y medir cada paso antes de pronunciarse. No era la primera vez que su nombre encabezaba titulares, pero el desgaste emocional se hacía evidente en su entorno. Personas cercanas dejaron entrever que la situación le había afectado más de lo que estaba dispuesta a mostrar públicamente. Y ahí es donde el público comenzó a dividirse con mayor intensidad. Quienes consideraban que debía defenderse con contundencia y quienes pensaban que el silencio era la respuesta más elegante. El debate se trasladó a otros programas, a tertulias paralelas y a perfiles de opinión que analizaban cada gesto, cada mirada y cada palabra. Se revisaron hemerotecas, se rescataron antiguos enfrentamientos y se construyó una narrativa que alimentaba el conflicto. La polémica ya no giraba únicamente en torno a los supuestos ataques, sino a la guerra abierta entre Kiko y Diego.
Dos figuras acostumbradas a manejar la tensión mediática, pero que ahora parecían haber cruzado una frontera personal. Algunos colaboradores intentaron mediar, apelando a la calma y recordando que el espectáculo no debía eclipsar el respeto. Otros, en cambio, aprovecharon la situación para posicionarse, conscientes de que en el mundo del corazón cada polémica es también una oportunidad de visibilidad. Las cámaras captaban gestos incómodos, silencios tensos y miradas que hablaban más que los discursos. El público asistía a una escalada que parecía no tener freno. Las redes sociales, como siempre, amplificaron el conflicto. Los hashtags relacionados con Rocío se convirtieron en tendencia, acompañados de mensajes de apoyo y también de críticas. El nombre de Kiko aparecía asociado tanto a defensores de su franqueza como a detractores que exigían una disculpa pública. Diego, por su parte, recibía elogios por haber alzado la voz, pero también acusaciones de oportunismo. En este ecosistema digital, cada postura encontraba eco inmediato. En medio de todo, se abrió un debate más amplio sobre los límites del entretenimiento televisivo. ¿Hasta dónde se puede llegar en nombre de la audiencia? ¿Cuándo la opinión se transforma en ataque? ¿Es posible separar el personaje mediático de la persona real? Estas preguntas comenzaron a resonar más allá del caso concreto, poniendo el foco en la dinámica de los programas de corazón y en la responsabilidad de quienes participan en ellos. Kiko defendía que la crítica forma parte del juego mediático y que quienes viven de su exposición deben aceptar el análisis constante. Diego replicaba que una cosa es analizar y otra muy distinta es cruzar determinadas líneas que afectan a la dignidad personal. La confrontación no era solo entre dos colaboradores, representaba dos visiones distintas del mismo oficio. Y eso le daba a la polémica una dimensión casi ideológica. Rocío, consciente del revuelo, terminó rompiendo su silencio con un mensaje que muchos interpretaron como firme pero medido. Sin entrar en descalificaciones, dejó claro que se había sentido atacada y que no todo vale en televisión. Sus palabras, lejos de apagar el fuego, añadieron más leña al debate. Kiko respondió reafirmándose en su postura, mientras que Diego aprovechó para insistir en la necesidad de una reflexión colectiva. La movida gorda alcanzó su punto álgido cuando ambos coincidieron nuevamente en plató. La tensión era palpable desde el primer minuto. Las interrupciones se sucedían, los tonos se elevaban y el moderador tenía dificultades para reconducir la conversación. El intercambio de acusaciones fue tan directo que muchos espectadores lo calificaron como uno de los enfrentamientos más intensos de los últimos tiempos en la crónica social. Sin embargo, más allá del espectáculo, quedaba una sensación incómoda, la de haber asistido a algo que traspasaba la mera polémica televisiva. Porque cuando las palabras se perciben como ataques repugnantes, el debate deja de ser un simple entretenimiento y se convierte en una cuestión de sensibilidad y límites. Esa fue la clave que mantuvo viva la controversia durante días. Analistas del medio comenzaron a reflexionar sobre el desgaste que generan este tipo de conflictos. Señalaban que la audiencia, aunque atraída por la tensión, también muestra signos de saturación ante determinadas formas de confrontación. Otros defendían que precisamente esa intensidad es la que mantiene viva la atención y convierte cada programa en un evento imprevisible. Lo cierto es que el enfrentamiento entre Kiko y Diego dejó cicatrices visibles. La relación profesional entre ambos quedó en entredicho, y los rumores sobre posibles vetos o distanciamientos comenzaron a circular con fuerza. Rocío, por su parte, se convirtió en símbolo de un debate más amplio sobre el trato a las figuras públicas jóvenes que han crecido bajo el foco mediático. Con el paso de los días, el ruido fue disminuyendo, pero la polémica dejó una huella profunda. Cada uno mantuvo su versión de los hechos, y el público, como siempre, eligió bandos según sus afinidades. Algunos pidieron reconciliación, otros celebraron la confrontación como parte esencial del espectáculo.
Quizá lo más revelador de todo fue comprobar cómo un comentario puede desencadenar una cadena de acontecimientos que supera cualquier previsión. En el mundo del corazón, donde la palabra es herramienta y arma al mismo tiempo, cada intervención tiene el potencial de convertirse en titular. Y en esta ocasión, los supuestos ataques a Rocío actuaron como detonante de una batalla que puso frente a dos pesos pesados del medio. El eco de aquella movida gorda aún resuena en tertulias y redes, recordando que la línea entre informar, opinar y herir es más fina de lo que parece. Y aunque el foco mediático se desplace inevitablemente hacia nuevas polémicas, el episodio quedará como ejemplo de cómo el espectáculo puede volverse incómodo cuando las emociones reales entran en juego. Porque al final, detrás de cada personaje televisivo hay personas que sienten, reaccionan y se ven arrastradas por la marea de un debate que, en cuestión de segundos, puede convertirse en una tormenta perfecta. Y cuando parecía que la marejada empezaba a bajar, un nuevo giro inesperado volvió a sacudirlo todo con la fuerza de un vendaval imposible de contener. Porque en el universo de la crónica social nada se cierra del todo, nada queda realmente atrás, y cada palabra pronunciada deja un eco que puede regresar amplificado en el momento más inoportuno. La polémica por los ataques que muchos calificaron de repugnantes hacia Rocío Flores no solo había dividido a la audiencia, sino que había abierto una grieta evidente entre Kiko Hernández y Diego Arrabal, una grieta que ya no se podía disimular con sonrisas forzadas ni con bromas de pasillo. En los días posteriores al gran enfrentamiento, los programas de televisión comenzaron a filtrar detalles sobre lo que no se vio en pantalla. Se hablaba de discusiones fuera de cámara, de reproches en los cortes publicitarios, de gestos de desaprobación que no llegaron al directo pero que sí trascendieron en los corrillos internos. El ambiente se había enrarecido. Compañeros que antes compartían confidencias ahora evitaban cruzar miradas. La tensión flotaba en el aire como una nube cargada que amenaza con descargar en cualquier momento. La figura de Rocío seguía siendo el epicentro emocional del conflicto. Muchos espectadores empezaron a recordar su trayectoria, marcada por una exposición mediática casi constante desde la adolescencia. Se rescataron entrevistas antiguas, declaraciones pasadas, momentos en los que había demostrado fortaleza ante situaciones complicadas. Para sus defensores, lo ocurrido era una prueba más de que el foco sobre ella había sido, en ocasiones, excesivamente severo. Para sus detractores, simplemente formaba parte de las reglas del juego al que ella misma había decidido jugar. Sin embargo, lo que realmente alimentó la segunda ola de la polémica fue la aparición de nuevas declaraciones cruzadas. Diego concedió una intervención en la que, lejos de rebajar el tono, insistió en que ciertos límites no se pueden traspasar bajo ningún concepto. Habló de humanidad, de empatía y de la necesidad de recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con emociones. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una crítica directa al estilo de Kiko, aunque sin mencionar cada detalle explícitamente. Kiko no tardó en responder. Fiel a su carácter frontal, defendió que no había cometido ningún exceso y que quienes lo acusaban estaban sobredimensionando el asunto. Reivindicó su derecho a opinar con claridad y sin edulcorantes, y dejó caer que en el mundo del espectáculo la piel debe ser gruesa. Esa frase, aparentemente sencilla, se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos en redes sociales. La división era total, unos aplaudían la sinceridad, otros la consideraban una justificación peligrosa. Mientras tanto, Rocío optó por una estrategia diferente. En lugar de entrar en el intercambio directo, comenzó a mostrarse más activa en sus propios espacios, compartiendo mensajes que hablaban de resiliencia, de fortaleza y de seguir adelante pese a las adversidades. No mencionaba nombres, no señalaba culpables, pero el contexto hacía evidente a qué se refería. Sus seguidores interpretaron esos mensajes como una respuesta elegante y firme. La narrativa comenzaba a cambiar. Ya no era solo una polémica, era también una historia de resistencia frente a la adversidad mediática. El público, siempre atento al más mínimo detalle, empezó a analizar cada gesto en los programas posteriores. ¿Había saludo entre Kiko y Diego?
¿Se miraban a los ojos? ¿Se interrumpían más de lo habitual? Cada interacción se convertía en material de análisis. Algunos incluso hablaban de una guerra fría televisiva, una tensión soterrada que podía estallar en cualquier momento. Y estalló. En una nueva emisión, la conversación derivó nuevamente hacia Rocío, aunque esta vez de manera tangencial. Bastó una referencia indirecta para que Diego interviniera con tono serio, advirtiendo que el tema estaba siendo tratado con ligereza. Kiko respondió con ironía, y el intercambio subió de temperatura en cuestión de segundos. Las voces se superpusieron, las acusaciones volaron de un lado a otro y el moderador intentó, sin éxito inmediato, reconducir el debate hacia un terreno menos personal. Lo que llamó la atención no fue solo el contenido de las palabras, sino la intensidad emocional que las acompañaba. No era una discusión calculada para generar titulares. Parecía una confrontación genuina, casi visceral. Esa autenticidad, aunque incómoda, atrapó a la audiencia. Porque cuando el conflicto parece real, el espectador siente que asiste a algo más que a un guión preestablecido. Con el paso de las semanas, el caso empezó a trascender el ámbito estrictamente televisivo. Columnistas y analistas mediáticos reflexionaron sobre el fenómeno de los ataques personales en la era digital. Se habló de la cultura de la cancelación, de la rapidez con la que se juzga y de la dificultad de matizar en un entorno donde los fragmentos se viralizan sin contexto. El nombre de Rocío se convirtió en símbolo de un debate mayor sobre la exposición pública y los límites del comentario. Kiko, lejos de retroceder, mantuvo su postura. En varias intervenciones dejó claro que no pediría disculpas por ejercer su trabajo tal y como lo entiende. Esa firmeza fue interpretada por algunos como coherencia y por otros como obstinación. Diego, por su parte, continuó defendiendo la necesidad de una televisión más responsable, aunque también recibió críticas por supuestamente aprovechar la polémica para reforzar su imagen. En el fondo, lo que estaba en juego no era solo una discusión puntual, sino la definición de hasta dónde puede llegar el entretenimiento cuando se mezcla con vidas reales. La audiencia se convirtió en juez y parte, premiando con audiencia cada enfrentamiento y castigando con críticas cada exceso percibido. El espectáculo se alimentaba de la controversia, pero también corría el riesgo de desgastarse. Rocío, consciente de que cada paso sería observado con lupa, decidió centrarse en sus proyectos y en su entorno más cercano. Sus apariciones públicas se volvieron más medidas, sus declaraciones más calculadas. Algunos interpretaron ese cambio como una muestra de aprendizaje, otros lo vieron como una consecuencia inevitable del desgaste emocional. Lo cierto es que su figura había salido reforzada para una parte del público que empatizaba con su situación. Entre Kiko y Diego, la relación profesional quedó marcada por una desconfianza evidente. Aunque compartían espacio, la complicidad de antaño parecía haberse evaporado. Las bromas eran menos frecuentes, las miradas más frías. Cada intervención estaba cargada de una tensión subyacente que el espectador percibía incluso en los silencios. Y así, lo que comenzó como unos comentarios considerados por muchos como repugnantes se transformó en una batalla abierta que expuso las costuras del propio sistema mediático. Una movida gorda que dejó claro que en el mundo del corazón no solo se cuentan historias ajenas, sino que también se libran guerras internas que pueden ser igual o más intensas. Al final, quizá lo más revelador fue comprobar cómo una polémica puede redefinir posiciones, alianzas y percepciones públicas en cuestión de días. Nada volvió a ser exactamente igual después de aquel estallido. Las palabras quedaron flotando en el aire, las posturas quedaron fijadas y el público, como siempre, esperó el próximo capítulo con la certeza de que en cualquier momento puede volver a liarse. Porque en este universo mediático, la calma nunca es definitiva, y cada silencio es solo el preludio de una nueva tormenta. La polémica estalló tras unos comentarios que muchos calificaron de repugnantes hacia Rocío Flores, generando una fuerte reacción del público y dividiendo a la audiencia entre quienes defendían la libertad de opinión y quienes consideraban que se habían cruzado límites personales.
Lo que comenzó como una crítica televisiva terminó convirtiéndose en una movida gorda que enfrentó abiertamente a Kiko Hernández y Diego Arrabal. Kiko defendió su postura asegurando que su labor consiste en opinar sin filtros, mientras que Diego lo acusó de fomentar un linchamiento innecesario y de traspasar líneas éticas. El enfrentamiento subió de tono en plató, con reproches directos y una tensión evidente que traspasó la pantalla. Las redes sociales amplificaron el conflicto, convirtiéndolo en tendencia y alimentando el debate sobre los límites del entretenimiento y la responsabilidad mediática. Rocío, por su parte, optó por una respuesta firme pero contenida, dejando claro que se había sentido atacada sin entrar en descalificaciones directas. La situación dejó una fractura visible entre los colaboradores y abrió un debate más amplio sobre hasta dónde se puede llegar en televisión cuando se habla de personas reales.